Filón escribió tanto como Josefo. Y Filón es una, ¿cómo se llama? Es una fuente indispensable para entender el judaísmo del Segundo Templo. Él es más filosófico, eso sí. Pero a mí me cuesta leerlo a veces porque es bien filosófico este hombre. Y yo creo que si harían bien, lo único que en español, yo sé, Daniel, vos si estás por ahí, en español es súper caro. Súper caro esto. Yo lo tengo en inglés, lo compré en el 2016 y esta es la segunda versión que compré, porque el otro ya era muy viejo, se me empezó a poner aquí y a mí me gusta que estén los libros bien bonitos. O sea que regalo uno y me compro otro y me costó a mí aquí en Australia $30. $30 australianos vienen siendo ahorita como $24 gringos. Entonces, pero en español yo he visto Verbo Divino o Trota, no me acuerdo cuál de los dos, lo está vendiendo una versión, no todo, sino una parte del libro, $75. Y me imagino que las otras partes han de ser igual o más caras, como 10 machos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber de Filón porque Filón nos da una ventana de cómo pensaba el judaísmo helenista. Y recordemos que Pablo, aunque él nació en Turquía, en Tarso, aunque él vino a Jerusalén y llegó a aprender bajo Gamaliel y todo eso, igual era un judío de diáspora. Era un judío de la diáspora, no era un judío nativo de Palestina, nativo de Judea, por decir así, porque a mucha gente no le gusta que uno diga Palestina, ¿no? Dice, es un intelectual y devoto judío que estuvo en contacto con los medios más diversos. Se entregó apasionadamente a la comunidad judía y a su fe. A veces se lamenta de la tensión entre su ansia de vida contemplativa y los compromisos y preocupaciones de una vida activa. Su obra está consagrada a explicar la Biblia a los judíos y a defenderla ante los paganos. Su judaísmo está impregnado de humanismo griego. Mediante su alegorismo reviste la fe judía con las formas de la filosofía de su tiempo. En cuanto a filósofo, la filosofía es para él, como para sus contemporáneos, una conversión a la vida del espíritu. Oiga, o sea, que ser filósofo es ser espiritual. Su pensamiento se cuadra en la gran corriente del platonismo medio, que marca los 2 siglos anteriores a nuestra era y de los primeros de esta. Y los 2 primeros de esta. Un platonismo eclético, de orientación religiosa, cada vez más subrayada, y que la ética sigue a los estoicos en clave platónica. También en Filón se entremezclan elementos estoicos, neopitagóricos y platónicos. Ahora entiendan por qué me cuesta a mí leerlo. Es bien filosófico este hombre. El retrato filosófico de Filón es el de una mente plenamente comprometida con una forma mística de platonismo. Aspira a concebir el mundo inteligible a partir del sensible, captar al mundo invisible desde el espectáculo del visible. Al mismo tiempo, es la mente de un judío que se ha mantenido leal a su tradición religiosa nativa y se ha convencido a sí mismo de que era enteramente posible acomodar el texto bíblico a sus convicciones filosóficas. O sea, que ya empieza, él dice, bueno, yo creo en esto, bueno, el texto bíblico yo sé que lo puedo justificar, puedo explicarlo de una forma que vaya conforme a la filosofía griega. La tierra prometida por Dios a la posteridad de Abraham es el conocimiento del verdadero y único Dios. Oigan, aquí ya suena al cristianismo. Oigan, una vez más, la tierra prometida por Dios a la posteridad de Abraham es el conocimiento del verdadero y único Dios. El punto de partida es el mundo creado. El punto de llegada, Dios. Si no hubiera sido porque la comunidad judía de Alejandría, en la que vivió y escribió, desapareció pronto de la escena histórica, puede ser que su notable síntesis de helenismo y judaísmo hubiera llegado a ser una parte integrante de la herencia espiritual judía. O sea que solamente lo tenemos como una referencia. Fuera de Alejandría no tuvo tanta, no pegó tanto, por decir así. No fue un buen influencer. Dice, nos ha descrito en De Vita Contemplativa el modo de vida de una comunidad de ese tipo. Los terapeutas. Es un judío creyente en busca de una doctrina superior. Quiere abrir
los judíos a los valores del helenismo y presentar a los griegos el valor eminente de la religión judía. Intenta en beneficio del judaísmo esa síntesis del conocimiento religioso y especulación filosófica que el cristianismo empezará a lograr 4 siglos más tarde. Imagínense cuánto especulación teológica, filosófica. Se le ha considerado por esto el padre de esa filosofía religiosa que encuentra momentos culminantes tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam. En el sentido religioso de Filón llena un término de la ética filosófica con una carga que lo traslada en relación del alma con Dios. Una virtud queda transformada en un don divino por el que se recibe parte de la naturaleza, physis, divina. El ansia religiosa apunta en última instancia a la divinización del hombre. Filón es un místico más. Bueno, él ha escrito un libro que se llama Vida, no lo quiero leer el método alegórico, que es el que nos ha impactado más que todo a nosotros los cristianos. ¿Okay? Filón presenta su pensamiento filosófico como exégesis bíblica. Lo hace mediante el procedimiento de la lectura simbólica de un texto, que es la interpretación alegórica. Alegoría y tipología son tropos en que una cosa está por otra. Son tropos. El alegorismo no es solo un medio de expresión aún en nuestros días. Era un método de interpretación ya tradicional en tiempos de Filón, aplicado por los griegos a la mitología y los poemas. Las escuelas filosóficas, sobre todo la estoica, buscaba así sus propias doctrinas en la mitología popular. El método alegórico, entendido estoicamente y aplicado a la mitología popular, consistía en hallar, tras los dichos blasfemos de los poetas, una enseñanza de la fisiología, quiere decir, doctrina sobre todas las realidades naturalezas y sobrenaturales. Una sabiduría de misterios. Las alegorías estoicas eran predominantemente físicas. Los dioses de los relatos místicos eran identificados por la fuerza de la naturaleza. Los relatos místicos inmorales eran releídos como descripciones de acontecimientos cósmicos. Contamos también con una muestra de alegoría neopitagórica, en que la historia exterior, como la escena pintada en un cuadro, pasa a ser la historia interior de la potencia del alma. Maneras de alegorizar muy semejantes a las habituales de Filón. O sea, él alegoriza. Él puede decir la salida de Egipto, lo que quiere decir no solamente es que salen físicamente, sino que también es una alegoría de nuestra salida de la ignorancia, por ejemplo. Cosas así habla este hombre. Mírenlo. No, mi amor. ¿Ya? Alguien habló. Aquí te pongo. Dice, algunas de las interpretaciones llamadas literales por Filón nos pueden resultar chocantes por ser alegóricas. Oigan, en el caso de lo relacionado con la cosmología platónica que se encuentra en Génesis 1:2, es que para Filón la interpretación alegórica o la más profunda, oigan, todos estos términos los tenemos aún, o la más profunda, como la llama con frecuencia, corresponde al mundo interior, no al exterior. Y eso es lo que mucha gente ahora tiene con eso de la alegoría. La alegoría lo que quiere ver es la interpretación más allá del texto que nosotros podemos ver, la más profunda. Me acuerdo cuando eso me lo dijeron como a los 15 años, a mí que estaba a 15 de esos años, que llegué a la iglesia, a una iglesia que estaba cerca de mi casa, y yo iba a la iglesia Elim. Y entonces yo le dije, yo voy a la iglesia Elim. Oh, hermano, nosotros queremos ir a esa iglesia porque esa iglesia tiene profundidad. Ve el texto y puede llegar más profundo. El apóstol Ríos decía. Y yo, como tenía 16 años, bueno, sí. Pero ahora yo digo que no, pues. Entonces, Filón mismo distingue 3 fuentes de su explicación: la búsqueda personal, la tradición, cita con procedores a los esenios, los terapeutas y los físicos, los primeros en la tradición religiosa judía, el de los filósofos de la naturaleza. Hay también huellas de explicación alegórica en libros recientes de los 70, como en Eclesiástico, Macabeo, Sabiduría. La tercera fuente a la que da mucha importancia es la inspiración religiosa.
La entiende como un carisma profético, en línea con la inspiración propia de los textos sagrados. Con su método de lectura, Filón afirma la existencia de un doble contenido en la escritura. Oiga, un doble contenido en la escritura. Está como Calvar. Lo captado por el sentido literal es figura de nociones intelectuales que descubre mediante la alegoría. En la inspiración divina, quienes permite otear la pura verdad. Es la inspiración divina quien permite otear la pura verdad. Entonces, podemos ver de que él aún se inspiraba. Si él sentía una inspiración, él podía dar esa inspiración. Es lo que le pasaría con los pentecostales ahora. Me acuerdo esto que decían los hermanos. Un hermano particular predicaba de esto. Que había una hermana que habló en lenguas, pero ella tenía cierto suéter, chamarra, dicen, allá en ¿cómo se llama? En México. Cierto suéter. Entonces, esta hermana llegó a pensar de que ese suéter era el suéter del Espíritu Santo. Por lo tanto, ella siempre lo tenía que poner para poder percibir que el Espíritu Santo estaba con ella. Entonces, Filón parece como que se está apoyando esa forma de pensar. Pero a veces yo creo que él apoya esa forma de pensar porque él puede vivir con eso. En una iglesia eso sería un ridículo. Bueno, ahora quiero leerles, hay bastante que leer, pero quiero para ir avanzando. La posteridad, ¿qué pasó con los escritos de Filón? Sus escritos desechados por el judaísmo rabínico, como la inmensa mayoría de la producción del judaísmo helenístico, nos han llegado por el interés que suscitaron en el heredero de hecho del judaísmo helenístico, el cristianismo antiguo. Fueron copiados, leídos y imitados por autores como Clemente de Alejandrino y Orígenes. Y de todo destacado en el ámbito latino por ese Ambrós del Segundo Templo, del que formaba parte también el judaísmo helenístico, alejandrino. Es natural que hubiese líneas de semejanza entre los escritos de Filón y el Nuevo Testamento. Esto ya es de interés de nosotros. Esto mismo impulsó a la aproximación que hicieron padres de la iglesia entre Filón y el pensamiento cristiano. Es difícil destacar el comienzo de este proceso, ya que Filón no es nombrado expresamente por fuentes cristianas hasta el fines del siglo II, cuando Clemente Alejandrino lo utiliza ampliamente, debido al interés de que los maestros cristianos alejandrinos, el Corpus Filonicum, quedó preservado del olvido que cubrió el resto del judaísmo alejandrino. Lo que atrajo a los padres hasta el siglo V fue Filón como historiador y apologista, como exégeta e intérprete de la escritura, como filósofo y teólogo. Del alejandrino aprendieron sobre todo a trazar conexiones entre el texto bíblico y el pensamiento filosófico. Y esto es bien importante. Texto bíblico. Pensamiento filosófico. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué tiene que ver el texto bíblico con el pensamiento filosófico? Bueno, voy a dar solo nombres, porque esto ya lo tenemos que ir terminando. William Craig es uno. Él es un filósofo. El filósofo más grande de Estados Unidos en el momento. Plantinga. Alvin Plantinga. William Craig es un filósofo. Alvin Plantinga es un filósofo. Este es arminiano. Este es calvinista. O reformado, ¿no? En la academia evangélica, este es el que tiene más renombre. En la academia
secular, este es el que tiene más renombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar, y esto ya para cristianos, para mí esto no es nada para el diario vivir, yo lo sincero. Esto es más que todo para filosofar, qué es lo que podemos nosotros hacer. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por eso el conocimiento medio, digamos. Molinismo. ¿En qué nos puede ayudar eso? ¿En qué nos puede ayudar el molinismo? ¿Cómo podemos nosotros captar el texto bíblico, ¿vea? Y el pensamiento filosófico, por ejemplo, con el texto bíblico? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros hacer todo eso? ¿Cómo podemos justificar, en este caso, el conocimiento de Dios? Dios conocía todas las cosas, o las conoce a medias, o está abierto lo que se le dice la apertura de Dios, la teología abierta. Si Dios no sabe el futuro, entonces Dios está como nosotros también a la expectativa que va a pasar. Y por lo tanto no le podemos echar la culpa de que este otro desastre pasa, porque Dios es el que ha decretado todo, que sería ¿cómo se llama? La posición calvinista, reformada. Que Dios, entonces, ¿cómo el pensamiento filosófico? Porque nosotros cuando pensamos filosofía, pensamos de grandes personas. No, nosotros también estamos filosofando en el trabajo. ¿Por qué voy a ocupar esta cosa y por qué no otra cosa? ¿Por qué en el caso mío, digamos, por ejemplo, por qué quiero ocupar esta escoba en vez de la otra escoba, por ejemplo? ¿Qué beneficio me da esta escoba? Eso es filosofar, y eso es filosofar en nuestro diario vivir. Y por eso cuando a mí la gente cree que uno es súper inteligente o otra persona es inteligente, no, ¿cómo se llama? La cosa no es así. Nosotros estamos filosofando a cada rato. Estamos filosofando. Lo que R.C. Sproul decía, que todos somos teólogos, también lo decía Gordon Fee, que también ya se murió esta semana. También está el dicho de que todos somos filósofos. Todos somos filósofos. Todos tenemos nuestra forma de pensar. ¿Por qué a los que nosotros tenemos hijos ya adultos, por qué crees que les decimos no a nuestros hijos? Nosotros no nos gusta cómo están viviendo. Nosotros pensamos que vivieran de otra forma sería mejor. Porque eso es filosofar. Estamos filosofando. Nuestra filosofía está chocando con la filosofía de nuestros hijos, que también son filósofos. Todos somos filósofos. Así como todos somos teólogos. La cosa es qué clase de filósofos somos. Somos filósofos buenos que hacemos buena, ¿cómo se llama? Que hacemos buena, un buen link, ¿cómo se dice eso? Un buen enlace entre el texto bíblico y nuestro pensamiento, o hacemos un desastre. Un desastre. Aún lo que ahora se está poniendo en moda, el Laje, por ejemplo, Laje tiene la filosofía de él, el pensamiento filosófico de él, si lo está poniendo al texto bíblico, a veces parece que sí, a veces parece que no, es bien inconsistente, y más que como no se declara, si trata, bueno, él dijo, él no ha leído el texto bíblico, pero quiere de alguna otra forma meternos en su filosofía o su creencia política, haciéndonos creer que la Biblia ¿cómo se llama? Lo apoyan a él. Entonces mi pregunta, por eso es que yo estoy tan en contra de él. ¿Y vos cómo sabes si no has leído la Biblia? ¿Cómo sabes si no has leído la Biblia? Entonces, esto lo podemos saber leyendo. Esto lo podemos saber tomando en cuenta cuánto pensamos, en qué pensamos. ¿En qué piensa usted, hermano, durante el día? Como decía mi abuela, o como el dicho dice, en los dientes del gallo, no. Yo estoy pensando de cómo servir al Señor, cómo vivir una vida más cercana a Él, cómo servirle a mi prójimo, cómo serle obediente, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ver. Y este personaje, Filón, nos da una ventana a eso. Último que quiero decir es que la alegoría y la tipología son parte de nosotros los cristianos.
La tradición cristiana convencida desde el comienzo de que Cristo era el cumplimiento de las promesas de salvación del Antiguo Testamento, la palabra definitiva del Padre, Hebreos 1:1, de que los profetas predijeron todo lo referente a Cristo, 1 Pedro 1, versículos 9 y 12. Predicó la escritura tratando de mostrar que el plan de Dios allí trazado era el que daba su sentido teológico a los acontecimientos de Cristo. 1 Corintios 15, versículos 3 y 5. En su búsqueda de testimonios de Cristo en hechos y dichos del Antiguo Testamento, se sirvió de los métodos de exégesis de su tiempo, recurriendo también a la explicación alegórica. Lo que excelencia hacía este hombre. Y ahora van a oír unas cosas bien interesantes. Los exegetas cristianos encuentran en el Antiguo Testamento figuras, tipoi. Esto ya lo voy a, porque esto ya viene ya lo último, ya viene lo más interesante para mí, para nosotros, porque esto es lo que nos interesa a nosotros entender por qué es que tenemos que leer a esta gente. Porque entonces, Filón hacía esto y por eso es que encuentro ahora que los escritores del Nuevo Testamento también hacen lo mismo. La tipología, figuras. Tipoi. Figuras tipoi. Acuérdense que esto es griego, esto cómo se llama, todo lo que hoy es plural. Figuras de Cristo. Desarrollan así una línea de exégesis alegórica conocida comúnmente como tipología. Puede tratarse de una contraposición de la línea de historia, como la que desarrolla San Pablo al referirse a los dos hijos de las dos mujeres de Abraham. Este es el ejemplo por excelencia. Bueno, se movió. Me está siguiendo. Ok. Con figuras como los dos pactos en Gálatas 4, 21 y 31. El mismo apóstol especifica que estas dichas en alegoría, Gálatas 4, 24. Pudo desarrollarse una terminología para relacionar la figura del Antiguo Testamento. Tipos. Figuras y este es tipo, el otro es tipo, solo una. Las figuras del Antiguo Testamento con la realidad correspondiente del Nuevo Testamento. Entonces está el tipo y está el antitipo. Antitipo. ¿Cuál es la figura en el Antiguo Testamento? Agar e Ismael. Y en el Nuevo Testamento, que es lo peor que le pudo haber dicho a los judíos, el Nuevo Testamento es que esta cosa se movió. Vamos a ver. Que me siga. ¿Ya es así? No sé por qué hice algo con los dedos y ahí está. Ok. Antitipo. Entonces, lo que hace Pablo en Gálatas es un tremendo insulto. Porque la figura del Antiguo Testamento que él agarra es que Ismael, el tipo, el antitipo es el Israel de ahora. Porque sabemos que el tipo, Ismael, en el Antiguo Testamento, no es el hijo legítimo. Pero viene Pablo en Gálatas y ahora dice, no es el hijo legítimo, Israel. Y esto es un gran insulto para los judíos. Porque ellos porque históricamente recordemos que esto no es así. El Israel, el verdadero hijo, viene de Isaac. Pero vino que ¿cómo se llama? De que Ismael era el malo. Era el malo y ahora es Israel. Entonces, el tipo es Ismael, el antitipo es Israel en el Nuevo Testamento. Pudo desarrollarse, bueno, en realidad, el antitipo, como hace en 1 Pedro 3, 20, 21, al comparar la salvación a través del agua del grupo Noé con el bautismo cristiano. El tipo es el que pasaron por las aguas abajo y ahora nosotros somos los que pasamos por las aguas también en el bautismo.
Aquí hay una relación positiva entre figura y cumplimiento. En otros casos, la tipología es por contraste, como hace Pablo en 1 Corintios 15, 21, 22, 45, 46 y Romanos 5, 14, al contraponer el primer Adán, persona viva, por quien entró la muerte, y el último Adán, Cristo, espíritu vivificante, por quien llegó la resurrección de los muertos. San Pablo emplea también la tipología moral al presentar la generación israelita del desierto como ejemplo a evitar. 1 Corintios 10, versículos 6 y 11. Junto a esta tipología histórica que entiende la continuidad de ambos testamentos como una línea horizontal de progreso y culminación histórica, hay también ejemplos de una tipología de realidades terrenas y antitipos trascendentes. Una alegoría de signo diferente es que asoma más el contraste platónico entre lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, lo histórico y lo eterno, lo terreno y lo celeste. En el caso de Hebreos 8:5 y 9:24, donde podemos notar también una inversión en el significado de antitipa. El tipos no es ya un dato histórico, sino una realidad trascendente o espiritual, cuya figuración material no es sino un antitipos. Antitipos. Hebreos 8. ¿Y esto qué está hablando? Vamos a ver. Yo me acuerdo, pero parece que está hablando de Melquisedec. Vamos a ver. Si no me equivoco. Hebreos 8. Hebreos 8:5. Cabal de eso. Ellos sirven dentro de un sistema de oración que es solo una copia o sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios lo advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ahí está. Pero acuérdate que no sabemos quién escribió, Luis. No sabemos quién escribió esto. No sabemos si fue Pablo. ¿Verdad? No sabemos si fue Pablo el que escribió Hebreos. Y ahí sigue. Entonces, donde podemos notar que una inversión del significado de antitipa. El tipos no es ya un dato histórico, sino una realidad trascendental espiritual cuya figuración material no es sino un antitipos. Hebreos 8:5 y Hechos 7:44, a remitirse al modelo celeste, conforme al que Moisés construyó el tabernáculo, nos muestra una de las referencias bíblicas que se prestaron al desarrollar la teoría filoniana. En el cielo hay un ¿cómo se llama? Hay un tabernáculo. Y ahí eso es lo que vio Moisés. Y por eso es que hizo lo que hizo aquí en la tierra. Y fíjense, en el cielo había un tabernáculo. Y ahora hay un templo. Va a haber un templo. O sea, y hay un arca allá en el cielo también. ¿Te acuerdas en el Apocalipsis? Entonces, todo lo que vio, ¿cómo se llama? Moisés, ya estaba en el cielo. Algo atemporal, algo que no existe en nuestra historia, aquí abajo, algo que no existe que existe fuera del tiempo y del cosmos nuestro. Pero eso se llega a ser un tipo de lo que acá tenemos que hacer nosotros. Es bien, eso, la imaginación, porque es imaginación también, imaginarse todas esas cosas y decir, nosotros somos tal cosa. Nosotros somos el verdadero, los que van a... Ustedes vieron que allá se servían en ese tabernáculo, pues nosotros vamos a servir ahí también. Nosotros vamos a servir en el tabernáculo que vamos a estar ahora. Esas cosas son bien tremendas. Bueno, y aquí dice, el alegorismo se encuentra en todas las tradiciones neotestamentarias. Posteriormente se desarrolla en un modo exuberante. Entre los padres apostólicos se muestra más llamativa la carta de Bernabé. Entre los apologistas del segundo siglo, el diálogo con Trifón de San Justino. Los gnósticos valentinianos tratan de apoyar sus especulaciones mitológicas en una peculiar exégesis alegórica de los documentos neotestamentarios. Y de aquí es cuando ya empezó la alegoría a rechazarse en ciertos círculos cristianos, y con Lutero eso se rechaza totalmente, prácticamente, cosa de que ahora ya está regresando la cuadrilla de interpretación que se rechazó en la Reforma, está regresando, y eso lo voy a decir ahora que estamos en la semana de la Reforma, porque se ha encontrado que después de 500 años la predicación se ha hecho muy, ¿cómo podría decirlo? Se ha hecho demasiada helada, sin sabor, y eso es el problema.
Podemos hablar de Flavio Josefo, pero yo me acuerdo que les leí bastante de Flavio Josefo, por lo tanto no necesito hablar acerca de eso. Ahora, vamos a terminar ya hablando de los midrashes y de la historia, de la Haggadah. ¿Ok?